Señoras y señores participantes, bienvenidos a este segundo día de Congreso Internacional Ave Crea, Santa Cruz 2012, Bolivia. El campo somos todos. Vamos a iniciar este segundo día, este tercer bloque denominado Sustentabilidad, los nuevos paradigmas de la producción agropecuaria. Para ello, invitamos a un disertante, a un expositor internacional, solo para que vayan dándose cuenta quién es. Doctorado en Meteorología PhD y en Protección Ambiental, postdoctorado en Hidrología de Bosques, científico, investigador, fue científico, jefe nacional de 2 experimentos con la NASA sobre la Amazonía, director de Ciencias Espaciales y Atmosféricas en Brasil. Actualmente es profesor de la Universidad Federal de Alagoas y desarrolla investigaciones en las áreas de dinámica del clima, el desarrollo regional, energías renovables y desalinización del agua. Es miembro del Grupo de Prevención y Mitigación de Desastres de la Comisión de Climatología, Organización Meteorológica Mundial, CCL de OMM. Lo presentamos, él es Luis Carlos Baldicero Molión, físico brasileño. Bienvenido, don Luis Carlos. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir que yo voy a hablar en portuñol. Agradecer la comisión organizadora del Congreso por terme invitado. Y lo que voy a hablar hoy para ustedes es totalmente contrario a lo que están acostumbrados a oír en la media, en la televisión. Y yo voy a demostrar para ustedes que el calentamiento global fue natural en los últimos años y ya acabó. También voy a demostrar que todo el terrorismo climático, como de hielo, del Ártico, aumento de los niveles de los mares, también esto es todo mentira. No hay datos que comprueben eso. En la parte final voy a hacer un pronóstico para ustedes aquí de lo que será el clima en los próximos 20 años. Yo tengo la coraje de hacerlo, pero que no dependo de modelos matemáticos. Así que esto es lo que ven, es un cuadro pintado en 1667 que muestra el río Tamisa en Londres congelado durante el periodo llamado la Pequeña Era Glacial que pasó Europa, que muestra claramente que el clima es variable naturalmente. Entonces, como no teníamos termómetros antes de 130 años atrás, nosotros lanzamos mano de lo que llamamos testimonios. Y uno de los testimonios más utilizados son los cilindros de hielo de Antártica. Se torna una broca oca, se perfura una capa de hielo, en el caso de la estación de Vostok, 3.600 metros de espesura, y los cilindros tienen burbujas de aire que se quedan aprisionadas cuando el hielo cristaliza. Entonces sácase esas burbujas y se analiza la composición química de la atmósfera y con la datación de hielo se puede entonces reconstituir los últimos 420.000 años. Aquí se ve en la temperatura, en el eje derecho, y esta curva negra es la variación de la temperatura que llegó en la última era glacial a cerca de 8 a 10 grados por debajo de lo que está hoy.
La curva en azul es la concentración de gas carbónico o anhídrido carbónico, o el CO2, como nosotros vamos a tratarlo a partir de ahora. Eso porque la hipótesis actual es que el CO2 que es emitido por la quema de los combustibles fósiles, como petróleo y carbón mineral, estaría calentando el clima. Y vamos a demostrar que no hay evidencia de eso. Entonces la curva de CO2, se puede observar que esta parte, por ejemplo, corresponde a una era glacial. Las eras glaciares duran como 100.000 años y son interrumpidas por periodos más calientes como este que nosotros estamos viviendo hoy. Y del pasado, 130.000 años, 240.000 años, 340.000 años, en que, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature hace 2 años atrás, las temperaturas fueron como 6 a 10 grados superiores a que nosotros tenemos actualmente. Así que la concentración de CO2, por otro lado, no pasó de 280 partes por millón, ppm. Un ppm es un mililitro de CO2 en un metro cúbico de aire. Sí, un metro cúbico tiene 1000 mililitros y cada litro tiene 1000 mililitros. Entonces, en un metro cúbico tiene 1.000.000 de mililitros. Entonces, 1 ml de CO2 en un metro cúbico de ar es un ppm. Entonces, son 280 ppm, pero hoy nosotros tenemos 390. Entonces, se nota que la temperatura, cuando se analiza esta serie, se percibe que la temperatura sube antes de la concentración de CO2. Entonces es muy importante. El CO2 no es líder. El CO2 es un seguidor. Sube primero la temperatura y cerca de 800 a 1000 años después la concentración de CO2 atinge un máximo. También una otra cosa que se puede ver en este gráfico es que cuando la temperatura empieza a caer, como en la última era glacial, el CO2 también disminuye. ¿A dónde fue? ¿Sumió para el espacio? No. El CO2 se reduce porque los océanos se enfrían. Y este es un fenómeno que ustedes están acostumbrados a verlo diariamente. La bebida gaseosa, el refrigerante. Yo prefiero la cerveza. Cuando se tiene ella fría, se notan las burbujas subiendo. ¿Qué es eso? CO2. Pero si el líquido calienta, que no es bebido, entonces cuando mira no hay más burbujas. ¿Qué fue que ocurrió? El líquido al calentarse expulsó el gas que estaba en solución. Transfiero eso para 71% de océanos que cubren la superficie terrestre. Cuando los océanos calientan, expulsan más CO2 y la concentración de CO2 aumenta en la atmósfera. Pero si durante la era glacial los océanos se enfrían, absorben más y la concentración en la atmósfera disminuye. Por tanto, el gran controlador del CO2 del aire no es el hombre. Son los océanos, como dice, constituyen 71% de la superficie terrestre. Los últimos 10.000 años, que es el periodo caliente que nosotros estamos viviendo, llamado Holoceno, tuvimos pelo menos 4 períodos calientes.
Último del océano a 8.000 años atrás, el minuano, que fue esa civilización en Creta, en el Mediterráneo. El periodo romano quente, o romano caliente, que permitió a los romanos dominar en toda Europa y Oriente Medio, pero como el clima estaba caliente, llovía mucho, la agricultura era muy productiva. Entonces los pueblos dominados no querían hacer guerra, porque estaban con la barriga llena. El periodo medieval quente. Los vikingos salieron de la Escandinavia y colonizaron el sur de Groenlandia, el norte de Canadá, que hoy son tierras geladas. No sé cómo alguien daría un nombre de Groenlandia, tierra verde, a un bloque de gelo. ¿Cómo? A menos que el clima permitiera que ellos practicaran la agricultura ya. Después de este periodo, entre 800 y 1200 después de Cristo, Europa particularmente pasó por una llamada pequeña era glacial, que se puede ver, por ejemplo, el primer slide refiere a eso. Y este fue un periodo muy malo, con pestes como la peste negra, que mató más de 70 millones de personas en Europa, periodo con frustraciones de cosecha, que llevó el pueblo europeo a pasar fome, y generó, por ejemplo, las grandes revoluciones, de las cuales la Revolución Francesa, en 1798, fue una de ellas, la más famosa, porque el pueblo estaba con hambre, no tenía o qué comer en función de un clima malo. Y ahora se puede ver que todavía la temperatura no llegó o no se restableció al mismo nivel que tenía anteriormente. Los últimos 130 años nosotros tenemos ya temperaturas de termómetros. Miren, entre 1920, aquí son 8, el promedio de 8 estaciones entre 1880 y 2004, son datos que tú puedes recorrer entrando en la internet, y puedes bajar estos datos y hacer el mismo gráfico que yo hice. Mira, el tremendo aumento de más de 4 grados centígrados que ocurrió entre 1920 y 1940. ¿Cuánto CO2 el hombre colocaba en el aire en este periodo? Porque nosotros tenemos registros que en el final de la Segunda Guerra Mundial, 1946, el hombre colocaba menos de 10% del CO2 que hoy coloca en la atmósfera. Así que no puedo imputar al CO2, la concentración de CO2, a este aumento tremendo de temperatura que ocurrió entre 1920 y 1940. Y claro está que en realidad fue la actividad del Sol, que fue la mayor registrada en los últimos 300 años, en el principio del siglo XX, y también, por una coincidencia increíble, las erupciones volcánicas de grande porte prácticamente cesaron entre 1915 hasta 1956. Eso permitió que entrara más energía solar en el sistema y produjo ese aumento de temperatura. Y fíjate que después de la Segunda Guerra, cuando los países aliados tomaron los países del eje, hubo una globalización en la industrialización creció, fue necesario más energía eléctrica, consecuentemente las termoeléctricas emitieron más CO2 por la atmósfera. No, entre tanto, la temperatura cayó hasta más o menos la mitad de la década de 70, y nuevamente las temperaturas actuales
ainda son más bajas do que en el final de la década de 30, inicio de la década de los años 1940. No precisamos ir muy lejos para ver eso. Aquí está el aeropuerto de Asunción, en Paraguay, que todavía es una región que tiene mucha vegetación y no tiene ciudad, las edificaciones, el efecto urbano no es tan grande, y se percibe claramente que las temperaturas más elevadas ocurrieron en el final de los años 30, inicio de 40, y después de lá para acá hubo un enfriamiento local, o que muestra que claramente el calentamiento no puede ser global, porque hay locales que están se enfriando. Y si yo utilizo datos de satélite, los satélites están operacionales desde 1979, yo percebo que prácticamente no hay variación. Al contrario, los últimos 10 años, los satélites muestran que la temperatura global está se enfriando, porque los satélites, contrario a los termómetros están en los continentes. Y los satélites ven los océanos y los continentes. Entonces, los datos de satélite muestran que en los últimos años hay un decréscimo de temperatura. Y este pico que aparece aquí es el famoso El Niño de 1997 y 98. Entonces, para efecto de análisis estadístico, yo saco El Niño de mi serie, lo que consigo es una recta de tendencia que muestra un ligero enfriamiento global los últimos 30 años y no un calentamiento. Así, los datos recogidos por estaciones, por satélite, muestran que en la realidad no hay un calentamiento global. Entonces, ¿por qué que el hombre tiene la impresión de que el clima está calentando? Es porque hoy el hombre vive en ciudades, grandes ciudades. Es un fenómeno global. 55% de la población del mundo vive en las grandes ciudades. En Japón, 80% vive en las ciudades. En Brasil, el último censo, 2010, muestra que 84% de los brasileños viven en las ciudades. Y las ciudades tienen un microclima muy distinto del clima del campo cultivado o de la floresta. ¿Por qué? La radiación solar disponible es en promedio dividida en una parte que va para evaporar agua, o que nosotros llamamos de evapotranspiración, y otra parte va para calentar el aire. Numa región como la floresta amazónica, por ejemplo, nosotros medimos desde 1983 esta partición de energía y llegamos a la conclusión que sobre la floresta 80% de la energía disponible va para evaporar agua y apenas 20% para calentar el aire. Pero numa ciudad, la agua de la lluvia cae y escorre, no tiene agua para evaporar, así que toda la energía solar era utilizada para calentar los edificios, el asfalto de las calles, de tal forma que la temperatura en la ciudad, en promedio, puede ser 4 o 5 grados más elevado do que el entorno que está vegetado. Aquí está, por ejemplo, un resultado de 2 meses atrás, publicado ahora, 2012, para la Nova Delhi en India, que muestra que dependiendo de la densidad populacional de los barrios, la temperatura mínima nocturna puede ser hasta 4 o 5 grados más elevada, dependiendo de la densidad populacional. Pero durante el día puede llegar a 10, 12 grados distintos. ¿Sí? Como el hombre vive en la ciudad, ellos tienen la impresión de que el clima está se calentando. Pero ese microclima, este es un efecto local.
que no se propaga globalmente. ¿Por qué no? 71% son océanos, 29% continentes. De los 29%, 15% son tierras heladas y desiertos. Resta un 14% que felizmente 7% están cubiertos por florestas tropicales y florestas boreales. El hombre, con sus ciudades, con su agricultura, manipula apenas 7% de toda la superficie terrestre. De los 510 millones de kilómetros cuadrados, el hombre manipula apenas 35 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, manipulando o modificando 7% no puede mudar globalmente. Localmente sí. El hombre puede ser muy desastroso localmente. Por ejemplo, el caso de São Paulo, a 500 años atrás era una floresta, Mata Atlántica. Y se reemplazó por una ciudad con 1.560 kilómetros cuadrados. Entonces, claro que el microclima de la región cambió, pero es local y no global. El CO2 emitido por el hombre con la quema de petróleo y carbón mineral es mínimo cuando comparado con los flujos naturales. Vamos a ver. De los océanos, suelos, porque suelos también son vivos, tienen microorganismos que respiran, en la vegetación nosotros tenemos 200 billones, o sea que a 1.000 millones de toneladas de carbono que son emitidos por año. ¿Cuál es la incerteza de estos números? 40 billones de toneladas, o sea, 20% por encima, por debajo. ¿Cuánto el hombre emite? 7. Entonces, fíjate que si no conocemos la segunda causa significativa, ¿por qué vamos a discutir la primera? No hay sentido. Es 7 billones que el hombre coloca en la atmósfera. Si yo tomo 40 para cima por 40 por bajo, son 80 billones de toneladas. O sea, la incerteza es 10 veces más, o 12 veces más do que el hombre coloca. Así que todos los investimentos que son hechos para reducir las emisiones es dinero perdido. Y el otro gas, mucho más poderoso, el metano. El metano es producido por la fermentación anaerobia de la materia orgánica. Todos los arrozales se planta el arroz inundado, se cosecha los granos y deja la planta apodrecer o a podrir. Libera metano. Los ruminantes, hasta los hermosos, pequeños, blanquitos, que nosotros acostumbramos a contar cuando estamos como insomnia. Los carneros, ovejas, son terribles. Esos bichos comen el capín, la grama, mudan de un estómago para el otro y eventualmente emiten metano por la frente y por atrás. El gobierno de Nueva Zelanda quería impor un impuesto sobre los criadores de carnero, porque el pum de los carneros estaba calentando el clima global. Tenemos preocupación porque el gobierno brasileño puede seguir los mismos pasos. En Brasil hoy nosotros tenemos más de 200 millones de cabezas de ganado que se puede ver
Hace unos años atrás, alguien tomó el crecimiento del número de ruminantes y lo comparó con lo metano. Entonces, hasta prácticamente 2004, las curvas seguían en paralelo. Así que llegaron a la conclusión que los ruminantes eran la causa del aumento de metano. Pero después de 2004, los ruminantes pasaron a crecer a una tasa de desde 7 millones de cabezas por año, y el metano se quedó estable. Hace 20 años que el metano no crece. ¿Cómo? Si los arrozales están se expandiendo y las cabezas de ganado, de ruminantes están aumentando. ¿Por qué que el metano se estabilizó? Aquí la NOAA, que es la Agencia Americana para Océano y Atmósfera, lo pone en partes por billón, que para mostrar, dar la impresión que está creciendo. Pero se pongo en la misma escala del CO2, entre 1.7 o 1.7 y 1.8. No sé si tenemos la precisión de medirlo así, pero el hecho que el metano está estable mientras los ruminantes y los arrozales continúan se desarrollando. No voy a perder tiempo, podemos discutir eso después, pero el efecto invernadero, que es la base para el calentamiento global producido por el hombre, como está descrito en la literatura, nunca fue probado científicamente. Y yo puedo demostrar que el efecto invernadero no existe. Pero voy a dejar eso para después. Entonces, por posiciones como el protocolo de Kioto, que está válido hasta 2012, en que se propusieron a reducir 5,2% de las emisiones humanas. Esto es absolutamente ridículo. Mira, 0,3 billones contra una incerteza de 40. Y se gastó mucho dinero. De acuerdo con el relatorio del UBS, la Unión de Bancos Suizos, la Comunidad Europea en los últimos 10 años gastó 280 billones de euros para reducir las emisiones. Resultado, España quebrada, Portugal quebrado, Grecia quebrado, ¿sí? Porque si investe, si hace inversión en algo que no te da retorno, tiene que quebrar, claro. Entonces, ¿por qué reducir las emisiones? Porque reduciendo las emisiones, considerando que la matriz energética global es 80% de la matriz energética es de petróleo y carbón mineral, para reducir las emisiones implica la reducción de energía eléctrica. Y si no se tiene energía eléctrica, no se puede desarrollar. Entonces la presión de los países desarrollados, como el G7, por ejemplo, G7, es que nosotros reduzcamos la emisión para generar menos energía, así no podemos crecer. Entonces, esta es la presión. Si ustedes aquí internamente sienten la presión del gobierno andino sobre la región pampera aquí, y pensamos que esto es un efecto apenas en Bolivia, pero cuando miramos vemos que existe una trama, una orquestación global, una gobernanza global para impedir que nuestros países crezcan, se desarrollen, porque ellos no quieren perder la hegemonía que lo tuvieron durante estos miles de años pasados. El CO2 no controla el clima global. El aumento del CO2 en la atmósfera es un producto del aumento de la temperatura, y no el contrario. Fíjate que los últimos años, 12, 13 años,
la temperatura permaneció estable, en cuanto el CO2 ya creció 8%. Si fuera el CO2, la temperatura debería continuar subiendo. Entonces viene el terrorismo. El de hielo en el Ártico vaya a hacer con que el nivel del mar suba. Afortunadamente ustedes no tienen mares aquí, pero ¿hasta qué punto esto es verdad? Veamos. Aquí está la temperatura del Atlántico Norte, que es muy importante para dictar el clima de la Europa occidental. Cuando el Atlántico está caliente, como fue varias veces a lo largo del tiempo, el clima es más caliente. Cuando está frío, representado aquí por la cura azul, se enfría. Mire entonces, 1925 hubo un cambio de frío para caliente. ¿Qué fue que ocurrió? Aquí lo que ya vieron antes, un aumento de más de 4 grados en la región del Ártico, por cuenta de la agua caliente, no del aire caliente. Y ocurrió, como yo dije, antes del hombre emitir esta cantidad enorme de CO2, que comparado con la naturaleza son apenas 3%. Ahora, calentó, después se enfrió y ahora nuevamente 95, de nuevo se pasó de frío para caliente. Entonces las corrientes marinas llevan el calor para dentro del Ártico. El agua caliente, cuando tiene contacto con hielo fluctuante, con un iceberg, usted sabe que 10% está fuera del agua y 90% está dentro. Entonces el agua caliente derrete parcialmente el hielo submerso y el hielo submerso no tiene más fuerza para mantener la parte aérea. Así se miran en los filmes que están en YouTube o que aparecen en la media, se ve que las hieleras están desmoronando, no están derretiendo, virando agua y escorriendo. ¿Por qué? Porque el problema es la agua más caliente transportada por los océanos que derrete la parte submersa y la parte submersa no tiene cómo soportar la parte aérea. Datos de hielo mantidos en el site Cryosphere Today de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, desde 1979, cuando nosotros tenemos el monitoreo por satélites del Ártico. Aquí está la área de cobertura de hielo. Mira que a partir más o menos de 1995, cuando el Atlántico Norte empezó a calentarse, no me pregunte por qué, porque nosotros no sabemos todavía. El hielo pasó a disminuir, llegó a un mínimo en 2007, pero en abril de este año ya estaba casi recuperado en el promedio, y ahora en agosto nos dio un susto, porque llegó prácticamente a los mismos valores. Pero curiosamente, después de eso, de septiembre, octubre, el hielo está se recuperando muy rápidamente. Porque cuando el océano está descubierto de hielo, pierde mucho calor. Y cuando empieza a congelar, lo congelan a una velocidad mayor do que normal. Así que nosotros esperamos que en cuanto el Atlántico Norte se quede caliente, y esto puede durar más unos 15 años, el hielo se derreta a niveles grandes durante el verano. Pero tiene que acordar que esta cosa ya ocurrió entre 1930 y 1940, que nosotros tenemos relato de varias expediciones de Canadá, Estados Unidos, Noruega, que fueron hasta el Ártico para verificar lo que estaba ocurriendo. En la Antártica, el hielo continúa a crecer. Datos de agosto de 2012.
No tuve oportunidad de incluir los de septiembre, pero lo hago en la próxima charla. Eso hace sentido, porque si los océanos están transportando más calor para la región polar, en vuelta de la Antártica, que es una grande isla, la agua está más caliente, evapora y cuando cae como sólido, nieve, entonces acumula más hielo en Antártica. Así que decir que las hieleras están se acabando es una mentira. Otro terrorismo, el nivel del mar va a subir. El IPCC, Painel Intergubernamental de Cambio Climático, es até modesto. Es 60 centímetros hasta el año 2100. Y adora hacer previsiones para 2100, porque hasta lá yo voy a estar muerto y no hay como cobrarme. Pero hay un hombre llamado Al Gore, que ustedes conocen muy bien, que dijo que el nivel del mar va a subir de 6 metros. Ahí tal vez Santa Cruz tenga mar, si subir de 6 metros. Entonces usted que estaba haciendo aquele poupança, como é que se diz? Ahorro, pensando, bueno comprar una casa en el nordeste de Brasil, o quizás en la playa, en Santa Catarina, para ir a pasar mis vacaciones, pero ¿cómo va a hacer si el nivel del mar va a subir de 6 metros? O perder todo. Atención, anoten por favor. Entre en el internet, en el Google, por ejemplo, digiten Al Gore, Montecito, California. Y ustedes van a ver fotos de la fantástica mansión que Al Gore compró durante este periodo de crisis inmobiliaria americana por lo precio de $9 millones aproximadamente. En una de ellas você está en la piscina y se ve aquel enorme océano Pacífico a se extender hasta el horizonte. Es pelo menos extraño que un hombre que cree que el nivel del mar va a subir 6 metros, compre una casa al nivel del mar. Así que entonces puede continuar haciendo su ahorro para comprar su casa en el litoral, porque Al Gore ya te dio la permisión. Mira, esta es la visión de Manhattan con el mar a 6 metros. ¿Ustedes están viendo los taxis amarillos? ¿No? Y que lo tuvieron que cambiar por submarinos amarillos para poder llegar a los edificios. El nivel del mar oscila de aproximadamente 12 centímetros en función de un ciclo lunar que ustedes no conocen, llamado ciclo nodal lunar. Vean, en 1900, estos son datos de satélites altimétricos que muestran entonces que desde 1992, 93 el nivel del mar estaba subiendo, pero en 2007 parece que el nivel del mar paró de subir. ¿Qué pasó? Ustedes pueden no saber de este ciclo nodal lunar que tiene 18,6 años, pero los que construyeron Stonehenge sabían, porque lo colocaron las piedras en la posición correcta. ¿Qué pasa? Que la luna tiene un eje inclinado 5 grados con relación al plano que está en el Sol y los otros planetas. Y la Tierra 23,5. Cuando se suma, o sea, la luna, el eje de la luna está apuntado por un lado, y la Tierra diametralmente opuesto, son 28 grados, entonces la luna cubre una superficie prácticamente entre 30 grados norte y 30 grados sur, que es la mitad de la superficie terrestre. Entonces, gravitacionalmente, empuja el nivel del mar para encima.
Pero pasado 9.3 años, ocurrió lo contrario. El eje de los dos está apuntando, o sea, 23 menos 5 da 18. Y la luna se restringe a una área menor que la región tropical. Y con eso el nivel del mar baja. Así que hay una oscilación natural de aproximadamente 12 centímetros. En los últimos años el nivel del mar se subió 5 centímetros, que está muy dentro de la variabilidad natural provocada o producida por ese ciclo lunar nodal. Aquí una curiosidad. En 1841 el capitán Sir James Clark Ross, que fue explorador de la Australia y de Antártica, mandó a un marinero grabar en la roca, la isla del Muerto, la Tasmania, la marca de donde estaba el nivel del mar. Ahora, de la data de la foto, y aquí la marea se mueve 80 centímetros para cima y para abajo. Entonces ve que no hay evidencias, son pasados 170 años, no hay evidencias de que el nivel del mar esté a subir. Terrorismo. El calentamiento global va a provocar más inundaciones, más sequías, más olas de calor. Mentira. Catástrofes siempre ocurrieron en el pasado. Afortunadamente o infelizmente no conseguí registro de las catástrofes que ocurrieron en Santa Cruz en el siglo XIX. Pero Paula Peña me prometió que va a me mandar para mostrar para ustedes que las catástrofes son recurrentes y no porque está un poquito más caliente. Por ejemplo, la sequía más severa que el nordeste de Brasil pasó fue en 1877-79. El emperador Don Pedro II salió de Petrópolis y fue para el Ceará, nordeste de Brasil. Profirió un discurso donde incluyó la famosa frase: venderé hasta la última joya de la coroa para salvar el pueblo nordestino. Como el emperador tenía muchas mujeres, nosotros no sabemos quién fue la coroa que ficó sin las joyas. Pero las sequías están lá. Las mayores inundaciones en el puerto de Manaus fueron 53, 76, 22. Perdió ahora para 2009 y más recién para 2012. La ola de calor, por ejemplo, en el este de los Estados Unidos, esta está muy bien registrada, analizada con mapas y todo. 1896. Mató más de 3.000 personas en Nueva York. ¿Y cuál era la población de Nueva York en 1896? Entonces fue un verdadero desastre. Los huracanes, el más mortífero que entró en los Estados Unidos fue a 112 años atrás. De lá para acá, ningún fue tan fuerte o poderoso como este. Así que las catástrofes ocurrieron en el pasado y no se puede confundir la intensidad de fenómeno con la vulnerabilidad social. Porque si la población crece y las personas tienden a ocupar áreas de riesgo, como por ejemplo en costas, de colinas, el fondo de valles, entonces claro está que un fenómeno que ocurrió a 70 años atrás, se retornar, va a ser una catástrofe social, porque como la población es mayor, hoy hay más gente para morir. Entonces no confundan la intensidad del fenómeno con la vulnerabilidad social. ¿De dónde salen las previsiones catastróficas para 70, 100 años? Salen de modelos climáticos. Son modelos matemáticos que simulan el clima. ¿Y qué son modelos matemáticos?
son códigos de computadora, hechos de la mente humana para producir el calentamiento. Así que los modelos nos representan bien, por ejemplo, el ciclo hidrológico, la cobertura de nubes, lluvia, no sabe almacenar calor en los océanos, no generan el niños. El transporte de calor, por ejemplo, no tiene una componente lunar como esa que nosotros vimos. En fin, los modelos tienen muchos parámetros ajustables, entonces necesitan sintonizarlos. En otras palabras, el investigador tortura el modelo hasta que confese el calentamiento global. Después que confesó un calentamiento global, entonces es un buen modelo y puede participar de los modelos IPCC. Entonces yo digo que un modelo precisa ser validado. Porque si el modelo conseguir representar el clima pasado, entonces yo tengo más confianza en su proyección por el futuro. Ok, intentaron hacer eso con el modelo de quinta generación del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, utilizando datos de 1880 hasta 2003. Fue un desastre. El modelo erró en muchas cosas, pero no voy a aburrirlos con esas cosas. Apenas, fíjate en el primero gran error del modelo, que al intentar reconstituir el clima de esos últimos 100 años, puso 20% a menos de lluvia en la Amazonía. Como la Amazonía es una de las fuentes de calor para mantener el clima actual, porque el vapor de agua, cuando se transforma en nubes de lluvia, libera una gran cantidad de calor, y este calor es transportado después para fuera de la Amazonía, para las otras partes del mundo. Cierra en la fornalha, cierra en la fuente de calor, ciertamente va a errar en todas las otras partes. Mi tercera parte, entonces. Pero el clima está cambiando. Está peor para un enfriamiento global y no un calentamiento. ¿Por qué digo eso? Porque la principal fuente de energía, el gran controlador del clima global, es el Sol. El Sol tiene un ciclo de aproximadamente 100 años. Atingió el máximo por volta de 1960, y de lá para acá tiene disminuido su actividad. Los próximos 22 años, hasta 2030, 2032, el Sol va a estar en un mínimo de actividad que ocurre a cada 100 años. Fue así en el inicio del siglo XIX, del siglo XX y ahora el XXI. A partir de diciembre de 2008 hasta 2032, el Sol va a estar en un mínimo de actividad, produciendo menos energía, por lo tanto llegando menos energía en la Tierra y, claro, contribuyendo para el enfriamiento. Los océanos, como dijo, un gran controlador del clima global, también están se enfriando. ¿Cómo nosotros sabemos de eso? Nosotros tenemos unos aparatos muy inteligentes. Son boyas que permanecen estables a 2000 metros de profundidad y que después de 10 días ponen las aletas para afuera y suben midiendo temperatura y salinidad, y cuando llegan a la superficie lo transmiten para el satélite. ¿Cuántas de esas ustedes hacen que nosotros tenemos hoy? Está ahí, 15 de octubre. Todos esos puntitos negros son más de 3.600 boyas que están monitoreando los océanos. ¿Y qué dicen esas boyas? Contrariamente a la proyección del modelo que decía que el calor se almacenaría de los océanos, las boyas están diciendo que los océanos están se enfriando.
datos, datos. Contra datos no hay argumentos. Mira, aquí está América do Norte, Brasil, China y Australia. El Océano Pacífico muestra la configuración de la temperatura 1947 a 76, en que pasó por una fase frío en la región tropical y caliente fuera de los trópicos. Miren ahora los últimos 13 años. La configuración parece exactamente igual. Lo que significa que el grande océano Pacífico, que ocupa 35% de la superficie terrestre, está se enfriando, como ocurrió en el periodo de 47 a 76. Con el Sol produciendo menos energía, el Pacífico se enfriando, como la atmósfera es calentada por debajo. Entonces, la mayor probabilidad es que en los próximos años, hasta 2030, 2032, el clima va a se enfriar. Mira, en el caso del Pacífico, el tropical se calentó entre 1925 y 46, se enfrió de 47 a 76, nuevamente se calentó entre 77 y 98, y ahora, claro, está yendo para un nuevo enfriamiento. Fíjate que este ciclo, entre calentarse y enfriarse, tiene aproximadamente 50 a 60 años. Para la vida de un ser humano, 50 a 60 años es mucho tiempo. No se acuerda de lo que ocurrió en el pasado. Entonces son ciclos que cambian ligeramente el clima global. Aquí está la curva de la temperatura hecha por la Unidad de Investigación de Clima de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Mira, aquí tenemos la pequeña era glacial, como yo mencioné en el comienzo. Después de 1920, cuando el Pacífico se calentó, el clima se calentó. Cuando el Pacífico se enfrió, después de la Segunda Guerra Mundial, en que hubo mayores emisiones de CO2, hubo un resfriamiento global, nuevo calentamiento ahora con el Pacífico caliente, y ahora, claro, vamos para un enfriamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las consecuencias es la mudanza o el cambio de la frecuencia de El Niño y La Niña. Ustedes saben que los El Niños producen lluvias intensas aquí y inundaciones, aunque los La Niñas producen sequía. Mira que hasta 1976, cuando el Pacífico estaba frío, predominaron las niñas fuertes, aunque los El Niños fueron de baja intensidad y de corta duración, comparado con el periodo que el Pacífico se calentó, y que los El Niños fueron muy fuertes y de longa duración. Por ejemplo, este 82-83, 1987, 92-93, el último ahora 97-98, que vamos a ver cuáles son las implicaciones para el clima de Santa Cruz. Y ahora se ve, a partir de 98, parece que estamos volviendo al mismo estructura que nosotros teníamos. ¿Cuáles son los impactos que entonces que podemos esperar en la temperatura y las lluvias? Aquí está la lluvia para Santa Cruz desde 1948. Fíjate que más o menos hasta 1976-77 la lluvia variaba mucho poco en torno del promedio. Pero después que el Pacífico se calentó con la ocurrencia de los El Niños, entonces tuvimos lluvias muy fuertes, como por ejemplo 82, que después fue seguido por el año de 83. Y como el suelo ya estaba saturado, entonces la lluvia de 83 provocaron la gran inundación
aquí. 87, 92. Se puede ver entonces que ahora parece que está volviendo al mismo tipo de configuración que tenía en el periodo en que Pacífico permaneció frío. Para América do Sul, de manera geral, enero, marzo es el periodo que más llueve. Se puede ver que todo el Brasil central, el oeste de Bahía, que es un gran productor de soya, muestra una reducción de lluvias de ese periodo. Y puede ver también que la región, infelizmente, la región de Santa Cruz también aparece en el mapa con una reducción de lluvia. Mira que esto, el periodo de datos de 1950-76. Eso lo digo, es un tipo de análisis que yo hago para el pasado. Y parto del principio que con el Pacífico se enfriando, el Atlántico tropical también permaneciendo frío, entonces vamos a tener la misma situación, el mismo clima que tuvimos entre 1948, 46 hasta 76. La base de datos yo implementé más 2 años, así que en la figura anterior ya partí de 48, pero esta aquí todavía fue hecha con los datos a partir de 50, 76, que muestra entonces la reducción. Pero allá en Beni se nota el contrario, más lluvia en esta región, principalmente en la parte del Perú, que va a provocar inundaciones en los ríos amazónicos. Aquí, quebrado en estaciones en trimestre, de octubre a diciembre. Nuevamente se tiene aquí la Bolivia, da para ver claramente, en la región de Santa Cruz, departamento de Santa Cruz, un poco más para el este, un poco más de lluvia, pero en la parte central, una reducción de lluvia que persiste durante enero y marzo. Un análisis de datos diarios que hicimos para aquí la región del Mato Grosso muestra que el total de lluvia no cambia prácticamente. Hay una reducción de 10-15%, pero la distribución a lo largo de los meses, sí. Las lluvias pasan a se concentrar en tempestades más intensas y el número de días sin lluvia aumentó en este periodo de 46 a 76. Así que yo interpreto como un aumento de veranicos durante el periodo de cultivo, notadamente en enero y febrero, que hay que se tomar entonces soluciones que existen, pero que el agricultor tiene que poner en práctica. Por ejemplo, la siembra directa, poner el adubo, el fertilizante un poco más para abajo, para que la semilla a desarrollar el sistema radicular explore un mayor volumen de suelo, para que cuando venga un periodo de 2 semanas, 3 semanas sin lluvia, la planta tiene condiciones de pasar por ese periodo. Estos son llamados los veranicos, que son periodos de 2, 3 semanas, que durante la estación lluviosa no hay lluvia. Entonces hay técnicas que se puede utilizar para hacer con que la productividad no sea reducida drásticamente. El periodo de septiembre, abril a septiembre, nosotros vemos también que la región con el déficit de lluvia llega hasta el Río Grande do Sul. Y también percébese que en la región aquí de Santa Cruz, un poco más al norte, también hay una reducción de lluvia. Pero felizmente no es como Venezuela, que tiene una reducción muy drástica de lluvia en este periodo. Como ahí tenemos el río Orinoco, la hidroeléctrica Guri, puede ser que Venezuela venga a tener problemas con generación de energía eléctrica. La precipitación mensal
en Santa Cruz. Aquí lo que hizo fue quebrar en dos periodos. El periodo en azul, que Pacífico estaba frío, el periodo en rojo, que Pacífico estaba caliente. Mira, la diferencia no es muy grande, son 250 milímetros, apenas. Porque es una variación de un 15%, puede variar un poco. Pero muy interesante, durante el periodo este último, en que ustedes prácticamente empezaron una agricultura de más grande porte, aquí llovía más en el periodo de noviembre, diciembre, hasta abril, y la faja en azul significa entonces el periodo de 48 a 76, que yo creo que vamos a volver para ese clima, con una reducción de lluvia, o que en mi interpretación es la reducción del número de días con lluvia, principalmente en diciembre y enero. La precipitación con relación a los años de la Niña muestra entonces claramente en noviembre, diciembre, que el inicio del plantío, se ve entonces claramente la reducción de lluvia en la región de Santa Cruz. Pero en principio, febrero prácticamente retornando a normal. En temperatura se ve claramente la reducción de temperatura en todo el Brasil central, algunos puntos a una reducción de hasta 2 grados en la temperatura, del promedio de la temperatura, o que significa durante este periodo de junio, julio, agosto, inviernos más fríos. Y para quien tiene ganadería principalmente, por ejemplo, en el año de 2010 entró una ola de ar polar frío, la ola fría polar, por la cuenca de Paraguay, y mató muchos animales en Paraguay, en sur de Bolivia. Eso fue junio de 2010. Muchos deben se acordar de eso. Entonces hay que tomar cuidado, porque de manera general la Bolivia tendrá periodos más fríos, inviernos más fríos en junio, julio, agosto, y las tierras un poco más altas van a tener una probabilidad mayor de heladas, y particularmente en la parte sur y la parte oeste, los animales principalmente pueden sufrir con la reducción de la temperatura en el invierno. Esto yo digo, en mi concepción, en los próximos 20 años. Entonces, para concluir, el clima varía por causas naturales. Eventos extremos ya ocurrieron en el pasado, independiente del clima estar frío o caliente. Son independientes. Hay que entonces se adaptar a esta nueva situación y procurar, por ejemplo, en la ciudad, replanear la ocupación urbana para evitar que las personas ocupen áreas de riesgo. CO2 não controla el clima global. El CO2 não é vilão, não é gas tóxico, não é poluente. CO2 é el gas de la vida. Si piense en una situación en que consiguiéramos eliminar todo el CO2 de la fase de la Tierra, nosotros también seríamos eliminados, porque nosotros y los animales dependen de las plantas. Y la planta saca este vilán del aire en presencia de luz y agua, vía fotosíntesis, produce los amidos, las fibras de los azúcares que nosotros consumimos. Claro, yo prefiero comer un chorizo, pero tiene que pasar primero pelo estágio de ganado. El CO2 es el gas da vida. Cuanto más CO2 tivermos en el aire, mayor será la productividad de las plantas.
más de centenas de ensayos agronómicos fueron hechos, dobrando la concentración de CO2 de 400 para 800 mil ppm, lo que resultó en un aumento de 30 a 50% de la productividad de las plantas. Así que cuanto más CO2 tuviéramos, mejor es para la humanidad, porque va a nos facilitar a producir alimentos. Por lo tanto, reducir las emisiones no va a tener ningún efecto sobre el clima, y o peor, es inútil porque se va a gastar dinero en cosas que no va a tener retorno. Este dinero podría ser muy bien utilizado, por ejemplo, para minimizar los problemas sociales que nosotros tenemos, educación, salud, etc. Primavera, que estamos ahora, verano, enseguida, la frecuencia mayor de tempestades y una frecuencia mayor de veranicos. Reducción de los días con lluvia, principalmente en el periodo seco, con humedad relativa llegando fácilmente a los 20%. Los inviernos más rigurosos, que implica también en más viroses, problemas con molestias del sistema respiratorio. Ahora, cuando digo eso, Jiménez, no estoy dando el aval para que las personas destruyan el ambiente. Las personas confunden conservación ambiental con cambio climático. Son dos cosas completamente distintas. La conservación ambiental es necesaria para que nuestra especie humana, consiga permanecer en la Tierra. Al final, muchas especies ya desaparecieron, entonces no podemos ser la próxima. Pero entonces tenemos que conservar el ambiente. Entonces, cualquier medida que venga en este sentido, vamos a reciclar material, vamos a acabar con la polución del agua, del suelo, del aire, vamos a tener lámparas electrodomésticos que consumen menos energía. Todo eso que viene favorable a la conservación ambiental es muy bueno, porque necesitamos de conservar el ambiente para sobrevivir, independiente de si el clima va a estar frío o caliente. Totalmente independiente. Entonces, acuerden que conservación ambiental es independiente de esos pequeños cambios climáticos, que se enfríe o caliente, nosotros tenemos que conservar el ambiente. Para no decir que yo caí de, ¿cómo se llama? Paraquedas. ¿Paraquedas? ¿Ah? Paracaídas. Para no decir que yo caí de paracaídas ahora, uno de los primeros artículos que yo escribí arrefecendo el calentamiento global fue publicado en 1991. Así que yo estoy en esta lucha por más de 20 años y no voy a parar tan cedo. Muchas gracias.